Cristo, tu gran amor me inspira. Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad. Tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Buenos días, amados hermanos, agradeciendo a Dios y a esta su iglesia por la oportunidad de exponer su palabra. Permítame, antes de comenzar, se sirvan acompañarme en una frase de oración para agradecer la presencia del Señor y suplicar sus bendiciones. Padre Santísimo, Padre Altísimo, nos acercamos a tu santísima presencia, oh excelso Rey de todo el universo visible e invisible. Amamos tu gloria, nos gozamos con tus santos y tus ángeles que te aman y te adoran de todo su corazón. Reconocemos tu maravillosa sabiduría, que nos has dado tus mandamientos, y por tu poderosa palabra has creado este maravilloso universo. Y por tu palabra también reconocemos que somos rebeldes e ingratos
a tu maravillosa y amorosa bondad. Reconocemos nuestros pecados, nos dolemos por ellos y te pedimos, Señor, que nos perdones. Te agradecemos que hayas hecho justicia en nosotros por medio de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por la justificación de nuestros pecados. Amado Señor, agradecemos tu presencia, pedimos tu bendición por nuestras queridas iglesias de Cristo Vive, de Vía Salvador, Luz de Vida de Salamanca, Jesucristo, Gracia Eterna de Surco. Te pedimos, Señor, que nos permitas exponer tu palabra conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú has dicho en ella. Guíanos, Señor, para que tu palabra fortalezca nuestros corazones, nos permita obedecerte, amarte y buscarte, Señor. Gracias, pues, Señor, por estas bendiciones, las cuales te agradecemos en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Continuando con la exposición de 1 Corintios, hoy día nos toca desarrollar el tema los dones de la profecía y los dones de lenguas y su ejercicio en las reuniones de la iglesia, o sea, en el culto público. Estamos tomando como referencia el texto que nos toca hoy día, que es 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 25. Bueno, queridos hermanos, antes de empezar a desarrollar la porción del pasaje referente a los dones espirituales, del don de profecías y del don de lenguas, quiero poner a su consideración que en general sobre estos dones se han generado muchas controversias, porque su mal entendimiento y su mal uso han generado prácticas y doctrinas que no están indicadas en la palabra de Dios. Estas interpretaciones particulares han generado confusiones, discusiones, divisiones y muchas luchas contenciosas entre creyentes, así como en denominaciones. Y que como consecuencia de estos conflictos, a veces ha llevado equivocadamente a creyentes y a iglesias locales a descartar estos dones que Dios da a su iglesia para su desarrollo. E igualmente a que se ignore o se minimice la persona y la labor del Espíritu Santo. Como en la porción del pasaje que nos toca estudiar no trata de estas prácticas y o doctrinas, en consecuencia, por razones de tiempo y otros, no trataremos sobre la falsedad o veracidad de estas prácticas y o doctrinas. Simplemente nos limitaremos a explicar lo que la palabra directamente ordena para este preciso pasaje. En próxima oportunidad se tratará sobre las prácticas y doctrinas que se han derivado de una mala interpretación de estos dones espirituales. Bueno, empecemos con lo que nos enseña el pasaje de hoy. Veamos qué podemos establecer como proposición referente a todos los versículos que forman el presente pasaje. Referente a todo este pasaje podemos decir que para que haya una reunión ordenada en la iglesia
y un uso beneficioso de los dones espirituales que el Señor nos da, nosotros, en amor, debemos priorizar la edificación del cuerpo de la iglesia local antes que nuestras experiencias individuales. Al hacer esto, también permitiremos que las personas que nos visitan y que no son creyentes puedan oír la palabra de Dios y ser movidos para arrepentimiento, y de esta manera ser bendecidos con la salvación de sus almas. Veamos pues a la luz de la palabra de Dios si esto que hemos entendido es cierto. Pero antes, para un fácil entendimiento de lo que nos enseña el apóstol Pablo, voy a poner a su consideración qué es lo que dice la Biblia acerca de algunos conceptos que se usan en este pasaje. Para ello desarrollaré 3 puntos introductorios. Primero, ¿cuál es la perspectiva bíblica para el desarrollo y crecimiento de la iglesia? Segundo, el concepto y utilidad del don de lenguas. Y tercero, el concepto y utilidad del don de profecía. Luego, a partir de estos criterios introductorios, procederemos a examinar las enseñanzas que el apóstol Pablo nos da para el ejercicio de los dones de la profecía y de los dones de lengua en las reuniones de la iglesia. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el primer punto introductorio sobre la perspectiva bíblica para el desarrollo y crecimiento de la iglesia? Esto se puede resumir en 2 palabras: edificar y añadir. Dicho en otras palabras, significa primero el crecimiento espiritual del creyente y segundo, el llamamiento del incrédulo a la salvación por la fe en Cristo. Esto se aprecia a todo lo largo del libro de Hechos, así como en muchas epístolas del Nuevo Testamento. Para demostrarlo, leamos el pasaje de Hechos 11, versículos del 23 al 24, que trata sobre Bernabé en la iglesia de Antioquía. Veamos pues en nuestras Biblias, ¿qué dice? El 23 dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Exhortó, dice, ¿no? Exhortó. Vemos que acá se está dando por parte de Bernabé el principio de la edificación de la iglesia. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Veamos el versículo 24 que dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor, ¿no? Vemos que acá el proceso de evangelización permite añadir, ¿no? Entonces vemos 2 principios: edificar y añadir. Esa es la perspectiva bíblica del crecimiento de la iglesia. Esto mismo también se aprecia en parte del pasaje de Primera de Corintios 14 que tenemos presente. Veamos Primera de Corintios capítulo 14, de los versículos 24 al 26. ¿Qué podemos entender de este pasaje? Leamos en nuestras Biblias. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Acá estamos viendo que se está acercando, ¿no?, un incrédulo, y por el comportamiento responsable de la iglesia
este es edificado, es alcanzado por el Evangelio, le permite ser redarguido, le permite reconocer sus pecados, le permite arrepentirse y le permite volverse en adoración al Señor, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo este versículo, ¿no? Estamos viendo acá el principio, ¿no?, de añadir, ¿no?, mediante la evangelización del incrédulo. Y el otro aspecto que vemos está en el versículo 26, que dice: ¿qué hay pues, hermano, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Estamos viendo el principio de edificar, ¿no? Entonces, estas dos perspectivas para el desarrollo de la iglesia son importantes. Edificar y añadir. Este concepto también está presentado claramente en el pasaje que estamos viendo hoy día. Muy bien, entonces ya podemos pasar al segundo punto introductorio a fin de determinar el concepto y utilidad del don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Principalmente es la capacidad sobrenatural dada por Dios por la cual un creyente puede hablar fluidamente un idioma humano, el cual no conoce ni ha estudiado. Don dado por Dios con el fin de que personas de habla extranjera puedan escuchar el mensaje del Evangelio en su propio idioma. La necesidad de este don se basa en el mandato del Señor dado en Mateo capítulo 28 y versículo 19, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, para lo cual, dada la inmediatez, se requiere que el Evangelio sea predicado en distintos idiomas. La evidencia bíblica de la aparición de este don espiritual para la evangelización de las naciones inicialmente se dio en regiones cosmopolitas, es decir, lugares donde se encontraban personas procedentes de diversos lugares extranjeros cuyas lenguas maternas eran diferentes al hebreo o arameo, idioma que hablaban la mayoría de los creyentes y discípulos cristianos. Sobre este don tenemos el caso inicial dado en Jerusalén, que se narra en Hechos capítulo 2, versículos del 4 al 11. Por motivos de tiempo no lo vamos a leer, pero les doy la referencia para que la puedan anotar, ¿no? Hechos capítulo 2, versículos del 4 al 11. Donde, por obra del Espíritu Santo, en esta ocasión, los creyentes fueron capacitados para hablar en más de 10 idiomas distintos. Otro caso ocurre en Cesarea, que se narra en Hechos 10, versículos 28 y 46. También lo dejo para que lo anoten y lo lean en sus Biblias. Hechos 10, 28 al 46. ¿Correcto? No lo voy a leer, simplemente lo estoy citando. En esta ocasión tenemos la conversión de extranjeros romanos en la casa de Cornelio, donde se dio el don de lenguas. Otro caso ocurre en Éfeso, ciudad griega, cosmopolita, con bastantes habitantes de procedencia extranjera, lo cual se narra en Hechos capítulo 19, versículos del 5 al 6 y el versículo 10.
También anoten, no lo voy a leer, no, repito, Hechos 19, versículos 5 al 6 y versículo 10. Allí vemos en esta ocasión que el apóstol Pablo, al ministrar a creyentes, se dio el don de lenguas. Cabe resaltar un hecho curioso, de que en lugares que no eran cosmopolitas, es decir, que no había mucha presencia de personas originarias de diferentes países, no se dio el don de lenguas, como en el caso de Samaria, narrado en Hechos capítulo 8, versículos del 12 al 13 y del 17 al 18. Tampoco no lo voy a leer, lo estoy citando para que ustedes lo busquen en sus Biblias y puedan verificarlos, ¿no? Repito, Hechos capítulo 8, versículos del 12 al 13 y 17 al 18. Lugar en donde mayormente se hablaba arameo, o sea, en Samaria, la lengua de los discípulos. Lugar que fue inicialmente evangelizado por Felipe y luego confirmado por Pedro y Juan. ¿Correcto? Estamos viendo, pues, en resumen, 3 ejemplos de ciudades con extranjeros donde se da el don de lenguas y una ciudad, Samaria, en que hablan el mismo idioma que los discípulos, el arameo, y no se da el don de lenguas, ¿no? Muy bien. Otras características secundarias del don de lengua, bueno, se van a explicar mientras desarrollamos el pasaje, ¿no? Como tercer punto introductorio, con el cual terminamos, se refiere al concepto y utilidad del don de profecía. ¿Correcto? ¿Qué es el don de profecía? El don de profecía es una capacidad sobrenatural dada por Dios, por la cual un creyente recibe una instrucción específica de Dios con el triple propósito de edificar, exhortar y consolar a los creyentes, tal como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, que vamos a desarrollar, ¿no? Pero hay que tener la salvedad temporal de que antes de que se terminara el desarrollo del Antiguo y Nuevo Testamento, dicha instrucción divina podía tener un carácter predictivo, ¿no? Pero solo en relación a la persona y a la obra de Cristo, ya sea en la demostración de su necesidad, de la necesidad de Cristo, ante la depravación del hombre, o como en los resultados de la promesa de su gloriosa venida. No olvidar lo que se dice en la parte final del versículo de Apocalipsis 19:10, que dice: ahora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En razón de que el fundamento de la iglesia ya ha sido puesto, según se puede leer en Efesios capítulo 2, versículo 20, por favor, leamos ese texto. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En un edificio no se están poniendo continuamente fundamentos. Los fundamentos se ponen una sola vez, ¿no? Entonces entendemos por estas razones, ¿no?, que ya se ha completado y cerrado el canon del Antiguo y Nuevo Testamento, y nadie puede añadir nueva revelación a la voluntad de Dios, según se detalla en Apocalipsis capítulo 22, versículos del 18 al 19. Por favor,
leamos este versículo también. Vamos a Apocalipsis 22, ¿no? El versículo 18 y 19, que dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué estamos apreciando acá? ¿Qué estamos apreciando? Que ya no se puede añadir nada más a la palabra de Dios. Tanto porque ya ha sido puesto el fundamento, ¿no? Asimismo, ya la misma palabra nos dice que no se puede añadir. Por estas razones se puede establecer que el carácter predictivo de la profecía ha cesado, ¿no? Bueno, habiendo ya pues indicado la perspectiva para el desarrollo de la iglesia, hemos definido ya el concepto y finalidad de los dones de profecía y de lenguas. Ahora procederemos a explicar qué nos dice el apóstol Pablo en relación al ejercicio de los dones en las reuniones de la iglesia, o sea, en el culto público, que es el tema principal que trata en nuestra porción bíblica de hoy. Para el primer punto de la enseñanza del apóstol Pablo, leamos los versículos del 1 al 6 de este capítulo, materia de estudio, ¿no? Por favor, vamos a nuestras Biblias, al capítulo 14, versículo 1 al 6. ¿Qué nos dice? Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero que el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Estos primeros 6 versículos nos permiten deducir, ¿no?, establecer el primer punto de enseñanza de Pablo. Aquí Pablo nos está enseñando que el bienestar producido por los dones de lengua es menor a los dones de profecía, ¿no? Por ello es que él nos pide primero que procuremos los dones de profecía, porque ellos dan un mensaje a los hombres, ¿no? Mensajes para edificación, para exhortación y consolación, ¿no? Esto de manera precisa lo señala en los versículos 1, 3 y 5 de lo que acabamos de leer, ¿no? En el versículo 1 nos está diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Acá está dando la supremacía del don de profecía. Esto también lo vemos en el versículo 3. En el versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres.
para edificación, exhortación y consolación. Ahí vemos un beneficio fundamental del don de profecía. Y en el 5 nos dice, en la parte, bueno, voy a leerles nuevamente: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor, ¿no?, es el que profetiza que el que habla en lenguas, ¿no?, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, aquí vemos, pues, en estos 3 versículos que hemos leído de esta porción, que Pablo establece la supremacía del don de profecía en relación al don de lenguas, ¿no? Y nos, nos motiva a que busquemos siempre los dones de profecía. En contraste, sobre los dones de lengua, donde se refiere en los versículos 2, 4 y 6, ¿no?, nos dice que los dones individualmente hablan a Dios, ¿no? O sea, son dones individuales, ¿no? El mensaje, dice, no se entiende. En esa situación no se aprovechan por falta de revelación, ciencia, profecía, doctrina, y requieren de interpretación. Eso lo señala en los versículos 2, 4 y 6, ¿no? Que, por ejemplo, en el 2 nos dice: porque el que habla a los hombres, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. En su relación particular con Dios, en el don de lenguas, nadie le entiende. En el 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Otra vez, una cuestión individual. Pero dice, lo compara con la profecía, ¿no? Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hay un criterio, ¿no?, de supremacía que está dando Pablo. Y en el 6 dice: ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? ¿No? Si voy hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? No aprovecha. Por eso Pablo, en este primer punto, pues, nos está diciendo que mayor bienestar para la iglesia, ¿no?, hay en el don de profecía que en el don de lenguas. ¿Correcto? Entonces, ya hemos visto el primer punto que nos está enseñando Pablo en la porción bíblica que nos toca hoy día. Para el segundo punto de la enseñanza del apóstol Pablo, leamos los versículos del 7 al 11, ¿no? Entonces, vamos a nuestra Biblia nuevamente, a 1 de Corintios, que estamos viendo, tenemos presente, y leamos 1 Corintios capítulo 14, versículos de 7 al 11. ¿Qué nos dice? En el versículo 7 nos dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. ¿Qué nos está diciendo Pablo como segundo punto? Nos está diciendo que los dones de lengua sin interpretación
tienen un bienestar nulo para la iglesia, ¿no? Para eso está usando pues una demostración metafórica, ¿no?, de la inutilidad si falta la comunicación, ¿no? Esa es la metáfora que hemos visto en los versículos 7 y 8. El versículo 7 usa la metáfora de los instrumentos musicales, ¿no? Él dice, ¿no?, si no dieren distinciones de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? ¿No? Es inútil. Y en el versículo 8 nos da pues otra metáfora ya de tipo militar, ¿no? Nos dice acá, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Un sonido incierto puede hasta producir un desastre en una batalla. Por eso él está con estas metáforas, está tratando de enseñar, ¿no?, de que si no hay interpretación, no hay ningún tipo de bienestar, es nulo, es inútil. En este caso, refiriéndose al don de lenguas, ¿no? Y después de esta demostración metafórica, también en los versículos del 9 al 11, nos trata de enseñar, ¿no?, si hay una falta de responsabilidad, ¿no?, en el contenido de un mensaje, o sea, un mensaje sin significado, también lo hace inútil, ¿no? Para ello también usa la comparación de los idiomas, que son útiles si tienen significado. Por el contrario, si no lo tienen para la contraparte, ¿no? Por eso es que en el versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Los idiomas tienen un significado, ¿no? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, ¿no?, si no tengo ese significado, seré como extranjero al que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿No? ¿Se entiende, no? Pero más contundente es cuando lo dice en el versículo 9, ¿no? Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque estaréis hablando al aire, ¿no? O sea, en este punto, segundo punto, Pablo nos está recalcando que los dones de lengua sin interpretación tienen un bienestar nulo para la iglesia. ¿Correcto? En la reunión de la iglesia. Estamos hablando dentro del contexto de la reunión de la iglesia, ¿no? Como tercer punto de enseñanza del apóstol Pablo, vamos a los versículos del 12 al 19. Entonces, vamos pues ahora en nuestro capítulo 14, leamos qué nos dice en los versículos del 12 al 19. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros,
pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué nos está diciendo Pablo en estos versículos? ¿Qué nos está enseñando como tercer punto? Nos está enseñando que debemos buscar el entendimiento del mensaje. Esto es más importante que el modo del mensaje, porque el entendimiento del mensaje edifica al creyente, ¿no? Por eso acá nos habla él en temas de oración, de alabanza, donde en ellos lo más importante es el entendimiento, ¿no? Revisemos que dice, por ejemplo, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Eso es lo que trata él, siempre trata acá el problema de la edificación de la iglesia, ¿no? Por lo cual, el que habla en lengua extraña, ¿no?, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿no? O sea, no comprendo, no tengo fruto. O sea, el entendimiento del mensaje es más importante que el modo del mensaje, ¿no? En el 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. En nuestra oración, si bien también la hacemos con el espíritu, debemos tener entendimiento. Eso mismo también lo manifiesta en la alabanza, ¿no? Pues dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. O sea, nuestras alabanzas tienen que ser pues con entendimiento, que sirvan para edificación del creyente. En el 16 dice, porque si bendices con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, ¿no? Eso ocurre mucho cuando nos hablan en un don de lenguas, en casos inclusive de espíritus engañadores, de personas que supuestamente hablan en lenguas, y como hemos visto en las prédicas anteriores, ¿no?, de que hay a veces puede ocurrir, ¿no?, que si no habla por el espíritu no puede llamar a Jesús el Señor, ¿no? Puede estar diciendo cualquier cosa. Entonces, por eso es importante, ¿no?, entender. Entonces, por eso dice, ¿cómo va a decir amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Correcto? O sea, nuevamente, el entendimiento del mensaje es importante. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, acá ¿qué nos estamos enseñando Pablo? Estos versículos dicen que debemos buscar y orar por dones con mensajes entendibles. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Y Pablo, dentro de del tema del entendimiento del mensaje, él descarta el hablar en lenguas en el culto público, ¿no? Prioriza, da prioridad al mensaje entendible, ¿no? Eso lo estamos viendo en versículos 18 y 19. Dice, doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Otra vez, ¿no? El entendimiento del mensaje. Con mi entendimiento, ¿para qué? Para enseñar también a otros la edificación. Que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entonces, Pablo pues nos reitera un tercer punto,
buscar el entendimiento del mensaje, porque eso edifica al creyente. Como cuarto punto de la enseñanza del apóstol Pablo, para ello leamos los versículos del 20 al 25, ¿no? Entonces, en nuestras Biblias, dentro de este capítulo 14 que estamos leyendo, vamos pues a los versículos del 20 al 25. ¿Qué nos dice? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado, ¿no? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué nos está enseñando finalmente Pablo en estos 5 últimos versículos del pasaje que nos toca hoy? Nos está diciendo que los dones de lengua son señal para los incrédulos, ¿no? Pero los dones de profecía benefician a los creyentes y bendicen al incrédulo para salvación, ¿no? En los versículos 20 al 23 se puede ver esto claramente, ¿no? Pablo hace un llamado de atención a la iglesia. Le dice: no seáis inmaduros, ¿no? Para ubicarles en el manejo de este don. Veamos qué dice. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Está mostrando que tenemos a una iglesia inmadura. Sino sean niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Después de este contexto que da la iglesia, procede a decirles en el 21, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor, ¿no? Por eso dice que las lenguas son como señal para el incrédulo, y también se puede entender como para el rebelde, ¿no? ¿Qué pasaba? Eso lo hemos visto cuando hemos estado leyendo Jeremías, ¿no? Sobre Jerusalén, también digamos, en otros pasajes anteriores de la Biblia se ve pues que el Señor determina que cuando el pueblo no obedece, es rebelde a su palabra, entonces ellos van a ser castigados por medio de otras naciones, ¿no? Que les hablarán en otras lenguas. Por eso que acá el versículo dice: si te estoy hablando en tu lengua y no quieres obedecer, entonces voy a enviar a otras naciones con otras lenguas para que veas, ¿no? Y aprendas a obedecer. Por eso dice: en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo rebelde, ¿no? Y ni aún así oirán, dice el Señor. Eso es lo que pasó bajo el dominio de los asirios, ¿no? Bajo el dominio de los babilonios, ¿no? Y
y también bajo el dominio persa, aunque ya fue en épocas de restauración. Por no oír la palabra clara y directa, el Señor pues ora juicio a través de lenguas extrañas. Muy bien, entonces como dice acá, los dones de lenguas son señales, han sido señales para el pueblo rebelde, y ahora pues por esta inmadurez espiritual puede causar confusión y no realzar la palabra de Dios revelada, ¿no? Entonces, porque el 23 dice: si por toda la iglesia se reúne en un solo lugar y hablan todos en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Hablando en lenguas va a crear mucha confusión, ¿no? Si es que esto no se hace de forma ordenada dentro de la iglesia, ¿no? Ahora esto Pablo lo contrasta contra el don de profecía, ¿no? Y es lo que finalmente nos está indicando en los versículos 24 y 25 para terminar. Dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, ¿no? Mediante la profecía, mediante la edificación, ¿no? Se muestra al incrédulo su pecado, él es redarguido, ¿no? Es motivado al arrepentimiento, ¿no? Pues es juzgado, ¿no? ¿Y qué pasa? Y lo oculto de su corazón es manifiesto. Y a través de eso, él puede reconocer, arrepentirse, y en esa bondad, en esa misericordia que le alcanza el Señor, entonces él puede postrarse sobre su rostro y adorar a Dios, ¿no? De cierta manera, recibir la salvación, recibir la evangelización, ¿no? Por medio de la palabra, porque la profecía en realidad es palabra de Dios, ¿no? Escrita, ordenada por Él, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, ¿no? Entonces, finalmente, que hemos entendido estos versículos, que los dones de profecías actúan en los creyentes, ¿no? Por la palabra revelada, y por esta palabra revelada llaman al arrepentimiento, y esto permite glorificar a Dios, ¿no? Bendiciendo al incrédulo para salvación. Mi hermano, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en estos 4 puntos que hemos revisado. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Pablo nos está indicando la supremacía de la profecía frente al don de lenguas. Nos está indicando que el don de lenguas sin interpretación es inútil, que más importante es el entendimiento, ¿no? Que la forma. Y finalmente esto que hemos aprendido, ¿no? Que las lenguas son señal para el incrédulo, y la profecía es así, beneficia al creyente y también bendice al incrédulo. Como conclusión, Pablo nos está exhortando nosotros que prioricemos la edificación de la iglesia, ¿no? A través de estas figuras de los dones de profecía y don de lenguas, donde el don de profecía pues básicamente es para la edificación de la iglesia, y los dones de lenguas en este contexto de explicación viene a entenderse como una experiencia individual. Entonces no podemos nosotros
sobreponer lo individual al interés de la edificación de la iglesia. En otros versículos ya Pablo ya va a determinar órdenes, ¿no? Diciendo que a lo mejor el que habla en lengua y si no hay interpretación que calle, pero eso ya será materia de en la próxima prédica. En esta prédica lo que estamos aprendiendo es eso. Estamos aprendiendo, Pablo nos está enseñando, Dios nos está ordenando que prioricemos la edificación de la iglesia. Esto es más importante que nuestras experiencias individuales, ¿correcto? También nos está enseñando esta palabra la importancia, ¿no?, de una adecuada perspectiva bíblica para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia, ¿no? Lo que dijimos como parte introductoria, ¿no? ¿Qué cosa? Edificar y añadir. Edificar y añadir, ¿no? Eso es lo que es, en primer lugar, el desarrollo del creyente. Y paralelamente, ¿no?, la evangelización del incrédulo. Esas cosas van a permitir bendecir el desarrollo de nuestra iglesia. Seamos pues de un corazón obediente, sigamos estos consejos que Pablo nos da, que son consejos de Dios para nosotros, ¿no? Arrepintámonos de nuestra inmadurez, de querer nosotros llamar la atención por una malentendida espiritualidad, ¿no? Y que a veces quizás, porque en algunos casos hasta se da falsificación de estos dones con fin de llamar la atención. Pero nosotros, bueno, pensemos que inicialmente no es así, pero dentro del contexto Pablo nos está pidiendo pues que le demos prioridad a la edificación de la iglesia, amados hermanos. Bueno, hermanos, eso es cuanto la palabra nos ha expuesto hoy. Y pongamos pues en nuestros corazones a seguirla y despidámonos en oración, ¿no? Amado Señor, gracias por la enseñanza que nos has dado hoy en tu palabra a través del apóstol Pablo, en que tu corazón nos demuestra la prioridad que tú tienes por tu iglesia, la prioridad que tú tienes porque ésta sea edificada, la prioridad que tienes porque cada creyente crezca, se desarrolle espiritualmente. Y paralelamente también, Señor, tu amor por el incrédulo, tu deseo de que aquella persona que no te conoce sea alcanzada para salvación por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor. Bendícenos y llévanos con esto, con estas enseñanzas guardadas en nuestros corazones, para que en determinado momento siempre las tengamos presentes, dando siempre prioridad a la edificación de tu iglesia. Gracias por estas enseñanzas, Señor. Todo esto te agradecemos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.